Los síntomas y experiencias que voy a mencionar en este video no son exclusivos del TDAH ni de la neurodivergencia, y pueden estar relacionados con muchas otras condiciones emocionales, psicológicas o médicas. Este contenido no es un diagnóstico, ni sustituye la evaluación de un profesional de la salud. Si te identificas con algo de lo que se habla aquí, o sientes malestar en tu vida diaria, lo más recomendable es buscar acompañamiento profesional y acudir a terapia. Hello, ¿cómo estás? Soy Linnea Acosta y en este canal hablamos sobre TDA en adultos y te paso mis mejores tips. Amigos, como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy les voy a compartir algo muy personal. Voy a comentar con ustedes cómo fue el momento en el que yo supe que tenía este trastorno y sobre todo les voy a compartir los 3 conceptos que en mi experiencia hicieron más entendible mi vida y también pude conciliar todo lo que había vivido desde mi infancia hasta ahora y entender de nuevo mi personalidad. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Hace 2 años yo tuve una recaída. Yo pensé que estaba teniendo depresión de nuevo. Y bueno, en Kinsumi les voy a contar exactamente por qué les digo de nuevo. Porque en la pandemia yo tuve un episodio depresivo. Entonces, cuando me vuelve a suceder y me siento de nuevo sin ganas, cansada, con mucha bruma y mucha neblina mental, no estaba pudiendo como concretar mis ideas, acudí a terapia porque pues ya me habían dado de alta, pero siempre tienes esa opción de regresar cuando tú lo necesites. El terapeuta, muy diferente a lo que me pasó en la primera experiencia, cuando me vio me hizo pues mi entrevista y ya sabes, te pregunta cuál es la queja que tienes, y al mencionarle que estaba procrastinando demasiado, que no estaba pudiendo concretar mis ideas, que me estaba sintiendo con mucho cansancio físico y que yo pensaba que era depresión, él me dijo que él tenía otra opinión y no me dijo nada, solamente me mandó con un compañero de él que es psiquiatra. Entonces, bueno, ya en la cita con el psiquiatra, fue muy rápido en realidad, con que él me vio, me hizo algunas preguntas muy sencillas como de rutina y me dijo, ¿sabes? Creo que tu diagnóstico es TDA. ¿Ya te lo habían dicho de niña? Y yo, no, para nada. Como creo, o sea, yo hasta como que me ofendí un poco. Y bueno, pues al final ese fue el diagnóstico. Te hacen unas pruebas que luego les contaré si quieren cómo es que llegan a este diagnóstico. Y bueno, pues salí de ahí con una negación muy grande. Yo no podía creer que yo tenía TDA. Y sobre todo porque, bueno, voy a pasar a una parte muy importante, que es el estereotipo que tenemos de las personas con TDA. Nos los imaginamos súper activos, impulsivos y siempre así como en las películas, o incluso los que somos maestros, como vemos a los niños como muy acelerados. Y en mi caso yo no era así, al contrario, yo estaba con problemas de no querer hacer nada. Demasiado cansancio, y entonces para mí eso como que me hizo mucho shock y yo no podía como entenderlo, y la verdad es que yo no lo acepté luego, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, o sea, fue como una etapa rara de como de 1 año, yo creo, en el que ni siquiera como que lo aceptaba, ¿saben? O sea, simplemente como que empecé a ver un poquito más de videos sobre eso para ver si era cierto o no. Me di cuenta que sí, y no nada más que lo tengo de hace poquito, o sea, desde que tengo memoria, las experiencias que me han pasado han sido mucho por este trastorno. Mis papás no sabían y es muy probable que incluso mis papás tengan este diagnóstico. Entonces vengo a hablarles sobre esta etapa y después de la negación y luego así como que negociar de bueno, tal vez sí, tal vez no, pues ya viene como tal el duelo. Fue un duelo a mi personalidad anterior. Me dio mucha tristeza y mucha nostalgia recordar mi versión de estudiante. Fue muy incomprendida muchas veces por maestros, por mis propios papás. Y también empiezas a sentir mucha compasión por ti mismo, porque a mí siempre me decían que yo empezaba las cosas y no las terminaba. Compraron un violín, que porque yo iba a ser violinista y no pude. Me metí luego a clases de natación y ya no las continué. Constantemente estos estereotipos que ya después vas viendo en las personas que tenemos TDA, pues sí se cumplieron en mí, pero como no tenía el diagnóstico, entonces yo creí que eran fallas mías, que era inconsistente, era floja, que era indisciplinada, que tenía depresión, y la verdad es que esa etapa del duelo me duró como otros 6 meses más o menos. Entonces apenas este año que terminó, como que ya empecé a integrar más esta nueva personalidad y esta nueva versión de mí, que ya se entiende como un todo con esta nueva herramienta. Voy a hacer una pequeña pausa para decirte que si ahorita tú te sientes como en dudas y por eso estás viendo este video o estás consumiendo contenido que te hace sospechar que tienes el trastorno, ve con un especialista. O sea, no te bases en videos, sino que vea que te den el diagnóstico, porque además de que te va a ayudar como a explicarle al mundo por qué eres así, contigo misma te va a permitir perdonarte muchas cosas y entender el porqué de muchas otras.
¿de acuerdo? Y bueno, voy a pasar a la otra parte del video, que son los 3 conceptos que te mencioné, que a mí me sirvieron muchísimo para entenderme. Regulación, estímulo y contención. El TDA dicen que es trastorno con déficit de atención e hiperactividad, pero nosotros lo entendemos, o sea, el público en general lo entiende como que no tenemos atención. O sea, los que tenemos el TDA, nuestra atención es limitada y es chiquita y no nos entran las cosas, porque como que tenemos cierta cosa aquí que no nos entra. Y al contrario, esta hiperactividad que menciona la H del TDA es porque no es que estemos bloqueados, al contrario, es que tenemos una hipersensibilidad a todo. Somos como un nervio pelado que estamos recibiendo demasiados estímulos todo el tiempo. Y o sea, son tantos los estímulos que generan una hiperactividad cerebral, una hiperactividad neuronal. Entonces, el cerebro pues se cansa más rápido, porque como está procesando demasiada información, a diferencia de una persona neurotípica que puede como segmentar, incluso como bloquear ciertos estímulos, nosotros no. Entonces se agota la energía y por lo tanto nos cansamos más. En mí, como se veía una sobreestimulación, yo quería apagar la luz, quitarme la ropa, estar acostada y dormir horas hasta que ya me sintiera bien. Y yo creí que eso era un bajón, como que ya me dio bajón, como que ya me deprimí, y no era una depresión, era más bien un momento de regulación. El estímulo es todas las cosas que les mencioné que rodean y que bombardean nuestros sentidos. Puede ser texturas de la ropa, temperatura del ambiente, palabras y voces del ambiente, sonidos, luces y expresiones faciales, entre muchos millones más de estímulos que pueden haber en todos lados. Y la última, que es la más importante, que son bueno, no las más importantes, pero digamos que es como la solución a esto que les estoy platicando, es la contención. Cuando tienes el diagnóstico y además te está acompañando un terapeuta, aprendes a entender cómo está cableada tu mente. Y cada persona que tiene el diagnóstico pues va a tener una forma específica de contenerse, ¿sabes? Una desregulación es cuando gritaste, cuando ya no quieres nada, cuando ya eres impulsivo y entonces necesitas hacer algo que solamente tú sabes qué es, que te ayude como a regresar a tu centro, y eso se llama contención. Todo esto que les estoy comentando fue con ayuda del terapeuta, y una herramienta que me sirve mucho para regularme es la inteligencia artificial. Le subí mi diagnóstico como tal a ChatGPT, que es mi mejor amigo, y ahí registro todo. Por ejemplo, hoy me siento así, y eso me va ayudando a entender cuáles son mis ciclos de energía y todo esto que les estoy comentando. Si quieren un video de cómo uso ChatGPT como más a fondo, pues se los puedo compartir sin problemas. A mí me encanta hablar de ChatGPT y con ChatGPT. Y bueno, ya para cerrar el video les voy a compartir el último como aprendizaje importante que me hubiera gustado tener luego que tuve el diagnóstico, que es la energía. Ya hablé de eso en el punto anterior, pero la energía depende de la motivación, y la motivación depende de la dopamina. Entonces, eso es otra cosa que tenemos las personas con trastorno de déficit de atención. Nuestra dopamina hagan de cuenta que es como una pila que es muy poderosa y por lo mismo se agota muy rápido. Entonces, cuando algo nos apasiona o tenemos la urgencia de entregar algo, de hacer algo, nuestra pila súper poderosa gasta toda su energía, que es la dopamina, y por eso nos da hiperfoco y queremos hacerlo hasta que terminemos. ¿Por qué? Porque eso nos genera mucho placer, como el saber que va a tener una gran recompensa. Y después de que se agota esa batería, porque te digo que es pequeña pero muy poderosa, entonces hay un bajón de energía enorme, y después ya no quieres hacer nada más, ni comer, a veces ni siquiera ir al baño, a veces ni siquiera hablar con nadie. Y entonces a ese proceso de punto extremo de energía y bajo punto, y luego se regula y luego otra vez sube y otra vez baja, se le llama ciclo energético. Y eso te va a ayudar mucho a entender por qué no tienes tu energía de forma estable como una persona neurotípica. Y en mi situación yo solamente tengo 3 picos de energía al día. He tenido que reconstruir mi vida sabiendo esta valiosa información, y pues los uso con mucha sabiduría, ¿verdad? Porque si lo uso de forma irresponsable, pues me acabé mi energía y no va a haber más. O sea, de verdad, aunque yo quiera, aunque me motiven, aunque me obliguen, no va a suceder. Mi cerebro no va a querer trabajar ya más eso. Te paso esta información, espero que te haya servido de algo.
lo hago con mucho amor y sobre todo con la intención de informar a alguien que quizá está dudando sobre ir con un psiquiatra o con un especialista. Son caros, pero vale mucho la pena porque te va a ayudar a entenderte. Y como te comento, cada persona tiene su propia configuración neurodivergente y entonces necesitas entender qué tienes específicamente y cómo es que se presenta en ti. Y también, si te acabas de dar tu diagnóstico y estás en esa etapa inicial que a mí me pasó de negación o de como de no creértela del todo y decir, ay, ahora todo el mundo tiene TDA, pues bienvenido al club. A mí me pasó y solamente ten mucha paciencia porque pues es algo nuevo y es un duelo a tu personalidad anterior. Con todo mi corazón espero que esto te haya servido de algo. Si te sirvió, pues suscríbete, dale like, coméntame a ti qué te pasó cuando te dieron tu diagnóstico. Y si tú conocías los 3 conceptos que mencionamos sobre la regulación, el estímulo, la contención y los ciclos energéticos. Si tienes alguna duda también ponmela en los comentarios. No soy especialista, pero pues podemos investigar juntos y desde mi experiencia pues siempre te voy a compartir la información que yo tenga a mi alcance. Te mando un beso grande y muchas gracias por estar conmigo. Besitos de parte de Mimi y de Mimi. Bye.